Bueno, seguimos, Cacho, con Gabriel Lagomarsino. Salsamendi. Gabriel Salsamendi, Lagomarsino, te dice dos veces. Salsamendi. ¿Algo de diputado? Hermano. Hermano. Ex diputado, ¿no? Ex. El Sí. diputado. Y estuvo también en el INAHUE, ¿no? ¿Cómo no? Me preguntan acá, ¿qué pasa? Después de la pregunta que hizo Cacho, nosotros teníamos un sistema que era un sistema bonificado por el artículo 70, creo que es la comisión del artículo 70, donde se nos bonificaba 6 años de trabajo y nos computaban 7. Un tema de insalubridad, ¿no? Por un tema de insalubridad. Eso en su momento, cuando se creó la ley 16.713 en el año 1996 y empezaron los aportes individuales, le tocaba aportar a CUCSA y a las empresas por ese beneficio que antes lo hacía la bolsa, el Estado. Entonces, a partir de ahí, ese beneficio a los trabajadores cayó. Ahora hay una pregunta de un compañero que debe ir vinculada a eso, es que si hay, dice la pregunta esa que hizo el Cacho también está vinculada a lo mismo, si se pueden recuperar esos beneficios. Acá dice, ¿qué espacio hay hoy para transitar caminos nuevos de subsidio o coberturas parciales a trabajadores en acuerdo con empresas en diferentes situaciones? Que más o menos lo que también preguntó el Cacho. ¿Hay espacio hoy para un subsidio para lo mismo que se tenía en ese momento o es difícil? En esta situación donde nos están planteando elevar la edad, está Sí. más complicado, pero yo creo que cuando hay fundamentos en alguna actividad, que nosotros sabemos que hay riesgo para la salud del trabajador, y podemos fundamentar eso, es parte de un reclamo que creo que, por ejemplo, los trabajadores de la pesca no hace mucho están concretando, con dificultades, pero están concretando una bonificación. Sí. Ellos han tenido que incluso suspender por la particularidad de este sector de actividad, que hubo problemas con la fuente de trabajo y eso, y estuvieron suspendiendo la implementación de la bonificada para este sector. Pero lo que sí decimos es que no hace mucho y lo están planteando. El ZUNCA, Claro. el ZUNCA está reivindicando, a pesar de toda esta discusión que se está dando sobre la edad, está reivindicando que en algunas, seguramente prácticamente para toda la industria, un trabajador de la construcción, imagínate un trabajador de la construcción trabajando hasta los 65 años. Claro. Y Claro. digo, bueno, ellos están planteando que te debería dar una bonificación para los trabajadores de la construcción. El ZUNCA está estudiando con médicos de salud ocupacional cuáles son las patologías más comunes para poder... Me acuerdo de eso ahora que vos planteás, porque en su momento cuando había dificultades en el ZUNCA para poder acceder a las categorías laborales y los únicos que las conocían eran los capataces que se iban retirando, el ZUNCA hizo un pedido al Consejo Superior de Salario para que esa gente pudiera seguir trabajando a pesar de estar jubilada y a su vez dando cursos, capacitación. Sí. Eso en su momento se había aprobado, ¿no? Sí, está funcionando. Está funcionando. Pero esto viene a ser el retiro anticipado, ¿no? O sea, a través de bonificar años y edad. No, la nuestra es distinta. La nuestra es el retiro anticipado por problemas de salud o por, si hay posibilidades de volver a replantearse eso. Hay que convencer A mucha gente. Bueno, el tema económico, como dijo Ramón, digo, en un momento en que se está planteando Sí. correr la edad de jubilación, traerla a más joven, y tiene las dificultades de que va muy contracorriente, evidentemente. Claro. Pero bueno, además es un tema de salud. Yo no recuerdo en aquel momento por qué se bajó, pero creo que fue por un... Tema de salud, sí. Creo que se alegó un cambio en las unidades de transporte que ya no afectaban la salud como... Claro, ese es el argumento que... antiguas. Claro, sí. Claro. Pero bueno, hay una comisión, hay un decreto, y es una comisión, la comisión que está instalada en el Ministerio de Trabajo, es una comisión de salubridad, que es la que en definitiva determina cuáles son o no las actividades bonificadas. Claro, El tema es que ahora los empleadores en las actividades bonificadas tienen que pagar un plus claro. que va a la cuenta de ahorro individual del trabajador. Y cuando Claro. están exonerados, como en el caso de ustedes, no lo pagan, y por lo tanto eso muchas veces en la cuenta de ahorro individual se refleja como una complicación. Claro.
Pero bueno, en definitiva, deberán o no demostrarlo en aspectos médicos de que efectivamente eso es un problema para la salud de los trabajadores. Sí, realmente lo aprobaron porque un tema de nervios, un tema de tránsito, un tema que los ómnibus son muy grandes y que vos llevas gente arriba y no llevas ganado, ¿viste? Y que todo eso se acumulaba en ciertos momentos y había compañeros que estaban pasados de estrés y faltaban a trabajar porque no podían agarrar el volante, ¿no? ¿Viste? No podían. Claro. Eso era solo para los choferes, ¿no? Sí. Para los guardas no. El 6+1. Otra de las consultas que nosotros queríamos hacer, que le habíamos hablado con Ramón en su momento, nosotros ahora vamos a colocar dentro del convenio colectivo a los trabajadores para que puedan mantener el puesto de trabajo después que acceden al subsidio transitorio. Porque ¿qué pasa? La ley lo prevé, pero hay hasta el momento las empresas, para que vos accedas al subsidio transitorio, te hacen renunciar a la empresa. Entonces ese puesto de trabajo se perdía. Nosotros viendo eso en este convenio colectivo, llegamos luego de conversaciones, varias con Ramón y varias con la gerencia de la empresa, a pesar de que la empresa... Gabriel está totalmente al tanto. Había tenido un juicio la empresa o algo así. Para evitar eso, la empresa dice, bueno, está bien, accedo al pedido de los trabajadores, le firmo que después del subsidio transitorio mantienen el trabajo, siempre y cuando no me realicen acciones jurídicas. Esa es la contrapartida que la empresa me pidió a los efectos de que nosotros le preservemos el trabajo, porque hay muchos, como dice Cacho, hay muchos compañeros que tienen 40, 45 años y van al médico y el médico le dice, usted no puede seguir trabajando. Los mantienen, dice, 2 años, después acceden a un subsidio transitorio y cuando vuelven, la junta médica lo estudia, el baremo le da menos de 65 y lo manda a laburar. Y el tipo queda en bola con 50 y pocos años y sin laburo. Entonces nosotros viendo eso, lo que hicimos es ahora firmar un convenio de reservar el trabajo. Esa es la idea y te lo contamos un poco como lo hicimos para ver si estamos bien, estamos dentro de la ley, se puede hacer. Porque hay compañeros que tenían miedo de que lo que íbamos a hacer es una cuestión de que la ley ya lo tenía, que puede ser recurrido. Es decir, nosotros nos vamos a arriesgar y lo vamos a firmar y lo vamos a colocar como parte de nuestro convenio colectivo de trabajo. A ver, la ley ya prevé eso. Sí. Y CUTSA debería cumplir la ley. Sí. Lo que pasa es que CUTSA, y al igual que gran parte de las empresas de Uruguay, no cumplían la ley. ¿Sí? En parte eso es responsabilidad del propio Banco de Previsión Social, sí, que tampoco cumplía la ley. Ahí va. Y que le recomendaba o le sugería o le ofrecía a las empresas como posibilidad el mantener el puesto de trabajo o darle de baja, lo cual es un disparate jurídicamente. Nos costó muchísimo trabajo, pero al final se logró, luego de varios planteos de Ramón en el directorio y luego de detectar varios casos y luego de ver algunas sentencias, de que el Banco de Previsión Social emitiera un comunicado para los funcionarios que trabajan en esos temas, les quedara absolutamente claro que cuando el trabajador va al subsidio transitorio por incapacidad parcial, no tiene que renunciar. La ley lo que dice es que la empresa lo tiene que mantener en planilla, pero no le tiene que pagar el sueldo por esa actividad. Ajá. Lo puede sí mantener en otra actividad. Sí. Por ejemplo, usted tiene un chofer que tiene un problema en el pie izquierdo, en la pierna izquierda, por lo tanto no va a poder apretar el embriague, pero puede hacer otro montón de cosas. Claro. Entonces, Y no es incompatible. Y no es incompatible. Incluso usted lo puede mantener trabajando aunque esté en el subsidio. Sí, sí. Pero si está en el subsidio, no lo tienen que despedir. Claro. Cumplidos los 3 años, o lo jubilan por discapacidad absoluta y permanente para todo trabajo, o lo reintegran a trabajar. Está bueno que la negociación colectiva se oriente también a cuestiones de seguridad social, algo que no es habitual y nosotros insistimos mucho que
es bueno que la negociación colectiva se llene con otros temas distintos al tema salarial, Claro. lo cual no quiere decir que no esté presente obviamente el tema salarial, Claro. pero está bien también que se oriente hacia otras cuestiones como por ejemplo la seguridad social. Hay antecedentes. Si lo incluyen en el convenio está bien, yo no, pero es bueno recordar que eso está vigente y CUTSA ha perdido más de un juicio por este tema. Hay antecedentes de Eso, que en la negociación colectiva se han introducido otros aspectos como género, salud laboral, el tema, o sea, Claro. tenemos posibilidad de decir, bueno, por ejemplo, sería bueno que el Ministerio de Trabajo dijera, en esta ronda vamos a impulsar cláusulas de seguridad social. Claro. Digo, así como se han impulsado por una decisión política dentro de la negociación colectiva otros aspectos que tienen que ver no con lo salarial, como decía Gabriel. Claro. Hay algunos sindicatos que han tomado la iniciativa, en el caso es una iniciativa que yo saludo, porque refuerza de alguna forma lo que la ley dice, o por lo menos abona en el mismo sentido que dice la ley, de tratar de tener protegido a los compañeros en esta situación que es bastante jodida, porque Claro. hay que estar con alguna discapacidad para darse cuenta de las dificultades que un trabajador tiene cuando está en esta situación, ¿no? Y dos o tres cosas que agregamos más. Nosotros tenemos otra dificultad. Ejemplo, el trabajador va a la Intendencia de Montevideo y en el estudio médico le encuentran la diabetes que la tiene 2 puntos y medio, o el colesterol que está por encima de los límites. La Intendencia de Montevideo le retira la libreta, el trabajador no puede trabajar más porque la libreta es la que le da su empleo, o sea, no puede manejar, no puede cumplir su tarea, pero va al Banco de Previsión Social y el médico del Banco de Previsión Social le dice, usted puede trabajar. Nosotros ahí tenemos una gran disyuntiva, la idea en este convenio colectivo también lo pusimos, es empezar una ronda de negociaciones, y ya se lo adelanto a Ramón y a ti, en el BPS, en el Ministerio de Salud Pública y en la Intendencia de Montevideo, que si hay un médico que certifica algo, el otro que estudió en la misma facultad de medicina y tuvo los mismos profesores, no puede decir que vos estás apto para trabajar. Me podrá decir, estás apto para trabajar en otro lugar y en otra categoría, pero me lo tenés que asegurar, porque si no, las empresas, si yo no tengo libreta y soy chofer, y me quedo sin trabajo, ¿y qué hacemos? Ahí tenemos que encontrar un punto de donde el Ministerio de Salud Pública, la Intendencia y el BPS mantengan algo que sea similar, porque si no estamos dejando a muchos compañeros que se encuentran a la hora de renovar su libreta de conducir con esa dificultad. Y guarda que le pasa con el colesterol, con el ácido úrico, es decir, prever que mientras el trabajador esté en esas condiciones no pueda trabajar, pero mientras no puede trabajar se va a estar haciendo los estudios amparado al Banco de Previsión Social o al lugar que lo ampare para poder quedar en condiciones de volver a trabajar. Esa es la idea nuestra, tendría que ser de esa forma. O sea, nosotros así se lo hemos planteado a la empresa, le pedimos que se involucre en este tema y que en forma conjunta nosotros empecemos a hacer esa ronda de negociación a los efectos de conseguir una respuesta, que nos digan, bueno, ¿qué hacemos con este caso? ¿Qué hacemos con este trabajador que tiene 2 y pico de diabetes y no puede trabajar? Cuando incluso la Asociación de Diabéticos con la cual hemos hablado, dice que hoy ha evolucionado tanto el estudio de la diabetes que la persona que es insulino dependiente no tiene ningún problema para trabajar, puede tener un pico de dosis y puede estar trabajando. Porque hay estudios que contemplan ese tipo de casos. Es decir, en otros países se contempla ese tipo de cosas. Acá en el Uruguay todavía no nos hemos puesto de acuerdo qué hacer con el trabajador que pierde la libreta. Nosotros tenemos un decreto que es el decreto que de alguna forma mide la enfermedad a través de lo que se llama el baremo. Sí. Entonces ahí hay una forma de decir cada enfermedad qué digamos porcentaje tiene a la hora de otorgar las prestaciones. Sí. Y el mismo decreto dice
que eso se debería actualizar periódicamente. Sí. Y lamentablemente pasaron muchísimos años para que se actualizara. Creo que fue en el último diálogo, en el 2012, que se actualizó ese decreto, y no se actualizaba desde el 2004. Y ahí creo que son cada 2 años que se tiene que dice la ley, que le dice el decreto o la ley, no recuerdo eso, más capaz si Gabriel lo tiene más presente. ¿Y por qué decimos que se tiene que actualizar? Porque hay enfermedades que evoluciona la ciencia, la tecnología, las técnicas de diagnóstico y de tratamiento, y que quizá alguna enfermedad que antes la cuantificábamos, ahora no es necesario porque eso tiene una respuesta a partir de la medicina o a partir de alguna técnica. Y otras enfermedades nuevas que aparecen no están en el listado y la persona no tiene digamos ninguna referencia, le diagnostican de eso, no puede trabajar por eso, pero como no está en el baremo, aparecen enfermedades nuevas. Claro. Y así como otras tienen que desaparecer porque hay técnicas que, como tú decías, una persona de repente hoy con diabetes puede perfectamente cumplir la tarea estando controlado, medicado. O sea que, pero me gustaría que Gabriel ampliara porque seguramente tiene. Nosotros estamos muy interesados en hacer esa ronda y tratar de encontrarle alguna solución, porque no son 2 o 3 compañeros, son 50, 60 compañeros que a la hora de la renovación tienen dificultades con con el tema de la diabetes, y no se le encuentra alternativa. El compañero viene y dice, si no tiene licencia para cumplir en la empresa, porque aparte tiene que hacer uso de la licencia cuando no es para gozarla, y la licencia es fundamental para descansar, no para el compañero esté yendo al médico y tratando de recuperarse para poder hacer el certificado. Entonces ahí tendría que haber algo entre el Banco de Previsión Social y el trabajador, porque si el médico de la intendencia me saca la libreta, el otro inmediatamente me tiene que certificar que yo estoy enfermo y que me tengo que curar. No debería de haber contradicciones. No sé si... O la intendencia otorgarle la libreta en forma provisoria. Pero deberíamos de buscar un ámbito en donde nos pongamos de acuerdo, ¿no? Sí, no debería. Cuando se aprobó la Ley General de Discapacidad, uno de los temas que se discutió es la unificación del baremo. Ajá. Cuando se vino a plantear al BPS, nosotros trabajamos bastante con la gente del MIDE, yo en particular incluso, y nosotros como equipo estamos totalmente de acuerdo que debe existir un baremo único. Claro. El problema es que la ley le asigna al Banco de Previsión Social la potestad de otorgar o no las prestaciones en función de la discapacidad. Y difícilmente el Banco de Previsión Social acepte que sea otro médico que le diga cuándo tiene o no que dar una prestación. En este caso, o una licencia por enfermedad o un subsidio transitorio. Yo celebro que salgan ustedes, y sería bueno que salieran todos los sindicatos a presionar a todas las autoridades involucradas en el tema, es decir, señores, somos un país de 3.200.000 habitantes. España tiene un baremo único, todo el reino de España. La República del Uruguay con 3.200.000 personas no puede tener un baremo único. Muy bueno, buen argumento que lo voy a empezar a usar. Pero no solo tener el baremo, siempre es bueno. No solo tener el baremo único, sino que aplicarlo unificadamente. Claro. O sea, es como decís tú, si un médico en un lugar me dice yo no tengo libreta para trabajar, claro, es que efectivamente no estoy capacitado para mi tarea habitual. Exacto. Y bueno, y si no estoy capacitado para mi tarea habitual, en principio, aunque sea una solución transitoria, tengo que tener. Y después se verá si efectivamente ese problema para trabajar, para mi tarea, esa incapacidad parcial para la tarea habitual, se transforma o no en permanente y cuál es la mejora que tiene. Yo me alegro mucho porque esto te va a dar argumentos para justamente discutir este tema con los distintos actores. Es más, sería bueno que ustedes incorporaran también el estudio de lo que es la Convención para las Personas con Discapacidad, que Uruguay lo ratificó y que esa convención establece la necesidad de establecer un baremo único
porque y Uruguay ha sido observado. ¿Convenciones? ¿Qué número? No recuerdo el número si tiene, pero digo, es una convención Mándamela. para las personas con discapacidad. Podemos incluso, si querés, José, Sí. tener una reunión donde invitemos a compañeros que saben mucho más que nosotros de este ¿Cómo tema no? y poder explicarle toda la normativa que hay, porque Uruguay ratificó esa convención y Naciones Unidas ha observado a Uruguay por no tener la unificación del baremo, que dice, o sea, por no tener un baremo único. Pero además tiene que haber un registro único de personas con discapacidad, que tampoco hay en el país todavía instrumentado, y también ha sido observado Uruguay. Y nosotros lo que tenemos que ver es que esto que pasa con ustedes pasa con todas las personas con discapacidad. Por ejemplo, la persona con discapacidad del BPS, para tener una pensión le hacen un baremo. Después va a pedir el boleto gratis porque es una persona con discapacidad, la intendencia le hace otro baremo. Claro. Va al banco de seguro porque tiene una renta, le hacen otro baremo. Claro. Va a salud pública porque necesita algún certificado o algo, le hacen otro estudio. Entonces, la persona en todas las instituciones públicas tiene que ponerse, digamos, exponerse y en cada una decir soy una persona con discapacidad. Es un disparate. Digo, que estén midiendo a la persona su discapacidad, organismos públicos con distintos parámetros, con distintos criterios. Entonces lo que decimos es, tiene que haber un baremo único, tiene que haber un registro único de las personas con discapacidad, y a partir de ahí generar políticas que capaz son distintas en salud pública, en la intendencia, pero sobre la base de un único baremo. Me parece bien. Nosotros estamos dispuestos a ir a esa reunión. Ojo, no solo un único baremo, sino que la discapacidad que se me certifica en un lado sea igual en el otro, validante para los demás, para lo otro. ¿no? Está claro. Tenemos casos de gente que se ha jubilado por discapacidad, por ejemplo, el último que recuerdo en la caja bancaria, y cuando fue al BPS a reclamar el dinero que tenía en la FAP, porque es todo un tema de cuando se cambió la afiliación de cierta gente, en realidad trabajaba creo que en un Hábitat o en alguno de esos que cambiaron de afiliación a la caja bancaria. En la caja bancaria la jubilaron por discapacidad. Cuando fue a reclamar el dinero de la FAP, le dijeron tenés que ir al BPS, y en el BPS le aclararon que no estaba discapacitada. Bueno, o sea, por el BPS podría trabajar, por la caja bancaria no puede trabajar, y la persona está en el medio. La idea nuestra es unificar esos criterios y se hace extensiva a toda la UNOT. Es decir, nosotros cuando hablamos de todos los trabajadores del transporte e incluso los compañeros del Sucra, los camioneros que están en las mismas condiciones. O sea que es un núcleo importante de compañeros. Esto nosotros lo hemos planteado en la última, va a estar en el convenio colectivo también nuestro, y lo vamos a impulsar a partir de ahí. Y lo último que incorporamos también allí fue el tema del cuidado, la sala de maternidad, el tema de lactancia. La lactancia, eso está. Pusimos el tema de la licencia de paternidad para los hombres, la licencia de paternidad, y a su vez incorporamos discutir con la propia empresa que no solo el sistema de cuidado sea para las personas con discapacidad, sino que también se abarque al adulto mayor, al niño, a todos, y cuando haya un tema de dificultad en la casa, se plantee y se le otorgue, si es debidamente justificado, una licencia por este tipo de evento, ¿no? que está pasando el trabajador. Nosotros, como ves, hicimos los mandados de toda la seguridad social, incorporarlo a este nuevo convenio, porque como no teníamos para poner mucha plata, le incorporamos esto, que para nosotros es más que plata. Exactamente. Porque los compañeros siempre nos venían a pedir, bueno, una licencia para tal cosa, tengo este problema, tengo esto otro, y bueno, le hemos encontrado salida por ese lado. Yo, una pregunta, no sé si corresponde. ¿Le corresponde a ustedes o un problema particular de cada empresa y de cada sindicato, ¿no? Cuando vos tenés cambio de tarea, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahora tenemos un tema con los guardas, ¿no? Los guardas van a quedar hasta cierto punto, lo estuvimos hablando recién con el Pepe. Yo una pregunta por si cabe, ¿no? Te cambian de tarea, ¿a vos te pueden bajar el sueldo? Te pregunto si es particular o si una cosa que compete también a... No sé si las consultas particulares las cobramos aparte o... Sí, ahora después arreglamos ahora cuando termine la... Vos andás anotando. Acá Leo, antes de que conteste, dice, me tengo que ir a trabajar, pero el tema de la libreta es muy interesante. Lo dejamos pendiente y vamos a la pregunta del Cacho.
Con carácter general, toda rebaja de salario puede implicar un despido. Ahora, si es acordada el cambio de tarea y hay en definitiva hay una baja de categoría, habría que ver en cada caso en concreto ante qué situación estamos. ¿Cuáles son los beneficios y cuáles son los, digamos, las cosas negativas que puede tener esa? Porque si es, por ejemplo, de repente el sindicato puede priorizar mantener los puestos de trabajo sobre alguna dificultad que se presente y bueno, y en la negociación puede ser que se haya llegado a eso. A veces se usa de que por esa parte que se rebaja se abone en forma parcial, un despido parcial. Claro, se hace un egreso en la categoría en la cual está hoy un ingreso. Pero bajar el sueldo también implica que los aportes al BPS sí. también son menores. Sí, claro. La regla es que el sueldo no se puede bajar. Claro. Ahora, si yo estoy negociando un cambio de tarea y un cambio de particular. categoría, bueno. No, Ahí depende de la fuerza a veces, ¿no? Porque a veces claro. O depende también de las partes, porque a veces estamos frente a una patronal que no te dice, bueno, entonces no arreglamos, y a veces entre no arreglar y encontrar una solución porque ese trabajador necesita ese cambio, no es lo mismo que se quede sin trabajo a que se quede... Eso son valoraciones ya más políticas, de política sindical, que a veces los abogados, inclusive, por más que Gabriel, viste que te dijo, la regla general es rebaja salarial, no. Claro. Porque cuando a vos te cambian unilateralmente una condición de trabajo, el salario más es una condición de trabajo también, es una de las partes del contrato de trabajo. Si te lo cambian unilateralmente, es un despido indirecto. Ahora, si hay una cosa acordada, y entra el sindicato a tallar y todo eso, ya hay otra situación. Hoy decíamos al principio, la ley es clara y la empresa debería cumplir con la ley, pero es necesaria la negociación porque parece que algunas cosas no, en la práctica a veces no funcionan como dice la ley, y hay un reconocimiento por la vía del convenio colectivo de lo que dice la ley. Bueno, lo que abunda no daña a veces, ¿no? Ahora, si le sirve como argumento, ese es un tema que la justicia ha avanzado muchísimo, muchísimo. Hoy los jueces tienen bien claro el tema y están condenando a pagar los despidos en esos casos que se obliga al trabajador a renunciar para poder empezar con la otra tarea. Sí, les estoy dando un argumento por si alguno dice que esto es una gran concesión. Claro. No, pero nosotros ya lo teníamos claro eso, porque en base a eso fue que... Pero eso te puede ayudar para negociar en mejores condiciones. Claro. Por eso nosotros negociamos. No, porque de última vez con el hecho de que hay un juicio, yo lo pregunto por desconocimiento, ¿viste? Claro, no es así. Porque no terminamos conversando. Nosotros estamos conversando eso y no lo terminamos. En el momento. Entonces digo, no me costaba nada preguntarle a usted. Hay algunas cosas que son laborales que nosotros no decimos, no las contestamos. Muchas veces terminamos contestando temas laborales. Ayer y anteayer en Durazno y en Paso de los Toros, yo tenía que decirle a los compañeros, bueno, si bien no es de seguridad social, como tiene que ver con la seguridad social porque es algo del trabajo, el empleo. El derecho laboral está íntimamente relacionado a la seguridad social. Y bueno, y nosotros hasta nos hemos puesto ducho en algunas cosas de la parte laboral, porque estamos con Gabriel muchas horas que él nos explica cosas y eso, y entramos a aprender una cantidad de cosas de lo laboral que está muy relacionado con la seguridad social. Ahora no es lo mismo que explique a que lo que explique Pepe con una reivindicación, porque la gente lo que tiene que tener es claro que la regla viene por ahí. Claro. Después nosotros lo que podamos lograr es otra cuestión, ¿no? Me supongo que entonces, ¿qué no vamos quiere? No nos vamos a quedar en ese... Bueno, un saludo desde 33 y bueno, estamos llegando, nos pasamos 18 minutos. Siempre que viene gente del BPS se nos hace... Si tienen algo más para hablar, el programa cortito. Yo quisiera que en el final Gabriel explicara cuál es la lógica del sistema de reparto, porque muchas veces no se entiende y muchas veces de lo que significa la solidaridad dentro de la seguridad social y cómo la concebimos nosotros, porque en eso también nos entreveramos a veces cuando damos las discusiones entre los compañeros o en las direcciones sindicales o con algunos actores, digamos, que intervienen en esta discusión. Hoy yo venía conversando con él y que digo, vos tenés que explicarlo como a veces él nos explica a nosotros en el equipo,
algunos de estos principios, algunas de estas cosas que son conceptuales más que nada, ¿no? Bueno, vamos entonces a... Sí, básicamente hay dos sistemas en el mundo que funcionan bajo dos lógicas totalmente diferentes. Uno de ellos es el sistema de solidaridad intergeneracional y otro es el sistema de ahorro individual. El sistema de solidaridad, el sistema de ahorro individual significa que cada persona, en el momento que está trabajando, guarda una parte de su ingreso para cuando se retire. Y al momento de retirarse, se tiene que arreglar con eso que guardó más la rentabilidad que se obtuvo. O sea, cada uno se arregla por su cuenta. Claro. Por eso es ahorro individual. El sistema de solidaridad intergeneracional lo que significa es que las personas que estamos en actividad y trabajando aportamos para financiar las prestaciones de los que no están trabajando, claro, por diferentes razones. Lo intergeneracional implica que estamos pagando la jubilación de nuestros padres, claro, de nuestros abuelos. ¿Y por qué estamos pagando la jubilación de ellos? Porque ellos, cuando estaban en la etapa activa, pagaron, claro, la jubilación de sus, claro, abuelos. Claro. Y nosotros tenemos la lógica expectativa de que cuando nos retiremos van a pagar nuestros hijos para poder nosotros cobrar. Cuando se habló mucho de este tema de los cincuentones, algún economista por ahí, que honestamente no me acuerdo cómo era el nombre, dijo la frase de que en definitiva el sistema de solidaridad intergeneracional es un fabuloso traspaso de ingresos de una generación a otra. Claro, lo decía como crítica. Y nosotros le contestamos que sí, que efectivamente es así. O sea, ahora, ¿eso es malo? No, está claro. Porque muchas veces se hace afirmación y uno le queda un poco la duda y dice, bueno, pero estás criticando, estás afirmando, estás de acuerdo. Bueno, son dos sistemas que funcionan bajo lógicas distintas. El problema que hay hoy también es que cuando uno implanta un nuevo sistema hay un periodo que se llama de transición. Y entonces hoy los trabajadores uruguayos estamos aportando para financiar la jubilación de nuestros padres y nuestros abuelos, pero además estamos guardando una parte de nuestros ingresos en el ahorro individual para nuestro propio retiro. O sea, estamos, digámosle, solventando dos sistemas porque estamos todavía en una etapa de transición. Claro. O sea, el BPS tiene 800 millones de dólares de déficit anual, pero le transfiere a la SAFAP 1.100 millones de dólares anuales. O sea, la resta da 300 de superávit. Claro. La operación aritmética. Claro. Entonces eso también es algo que uno debe tomar en cuenta y decir, bueno, a ver, esto es transitorio, esto se va a mantener, esto en un futuro va a cambiar. Y en base a eso, y en base a la existencia de esos principios que se deben respetar, ¿ah?, porque en definitiva es la forma como se financian los sistemas, son los cambios que uno puede o no proponer. Por eso no es cuestión así salir alegremente a decir, bueno, aumentemos la edad. Vamos a 65 claro, y aportar 37 años, porque si yo hago la cuenta me cierra eso dentro de 40 años. Exacto. Un equilibrio. O sea, porque además se está hablando de la vida de la gente, lo cual yo jorobo mucho a Hugo, que es economista, y se lo digo en tono de broma, le digo que muchas veces la vida no cabe en la celda de un Excel. Claro. El Excel es el programa en el cual ellos usan mucho para hacer los cálculos. Sí. Entonces le digo, bueno, a veces la vida se sale de esos parámetros y cuando uno dice, bueno, para equilibrar esto tengo que hacer estos cambios, tiene que tomar en cuenta que en definitiva está hablando de la vida de la gente, lo cual no implica que uno no tenga que atender fundamentalmente la sostenibilidad del sistema, porque si no, bueno, todo esto es muy bonito, pero si no tenés con qué pagarlo. José, estas discusiones que hoy trajimos para trasladar, yo creo que fue importantísimo y que la gente lo está apreciando porque nos está haciendo llegar. No queremos que sea una cosa encerrante, cuatro paredes, sino que ir tirando alguna pista de por dónde estamos discutiendo los temas, para que vean que hay una responsabilidad del equipo, que no es que estemos solamente para protestar y para reclamar, sino yo que creo que ya los trabajadores tenemos claro que el equipo de representación no talentea y que cuando opina tiene muy bien fundamentada su a raíz de estas discusiones que decía Gabriel recién,
Hugo dice algo que nosotros también estamos incorporando en nuestro mensaje, que es que una reforma de la seguridad social tiene que ser, en primer lugar, socialmente aceptada. Claro. Y además económicamente sostenible. Sostenible. Pero no económicamente y nada más, sino Claro. que hay que hacer mucho hincapié en Y que para cualquier que sea reforma tiene que ser socialmente aceptada, tiene que contar con el visto bueno de la mayoría de la gente. Y Exactamente. políticamente viable. Y políticamente viable. Tiene que ser algo que tenga un fundamento y no decir cualquier cosa por... Yo escuché el técnico que vino, el economista que vino ayer en un Sí. programa de radio mientras venía de Durazno para acá, Mm. y él decía que es facilísimo desde el punto de vista técnico hacer que los números den, pero un poco lo que decía Gabriel recién, pero eso en la vida de la gente Claro. no se resuelve con una fórmula. Claro. La vida de la gente se resuelve con diálogo alrededor de una mesa, conversando de las cosas negativas que puede tener esa reforma y las bondades. Sí. Entonces digo, está bueno tener este intercambio porque es como un cable a tierra de las cosas que estamos discutiendo en el equipo, Bien. para ir democratizando, ir colectivizando la información. Vos sabés que acá los últimos viernes cada mes tenés el cable Seguridad instalado, social. vení y hablamos. Es importante, la gente está prendida. Saludo ahí a Abigail Puig, una compañera del secretariado que nos está viendo y escuchando ahí el programa, con a Clavijo, que también nos mandó un mensaje, que nos está viendo desde el Fondo de Vivienda, a los compañeros de UTC de todos lados. Nos pasamos media hora de programa y no nos dimos ni cuenta. La verdad que ha sido importante que haya venido Salsa Mendy por primera Bien. vez. Por Que llevó una hora y media, pero por primera vez lo digo bien. No, importantísimo. ¿no? Y que nos haya explicado así tan claramente. A veces somos muy modestos, pero Sí. Gabriel Sí. es docente en la Universidad de la República, integra el equipo. Tiene pasta de docente porque la forma de explicar fue muy clara. Forma parte del equipo, es funcionario del EPS y además el equipo hizo una inversión Claro. y él también, un esfuerzo importante para tener el orgullo nosotros como trabajadores Claro. de decir que tenemos en el equipo un máster en seguridad social. Mirá vos. Mirá Claro. que, José, a nivel nacional, no sé cuántos Ay. de los que opinan sobre estos temas, tienen dentro de su staff de asesores. Algunos de los que opinan tienen un Richmond, pero no más. Sí, ahí está. Bueno, sí. Es un chiste que denota gano. Somos Bueno. contemporáneos. Bueno, muchas gracias por estar en Radio Parque UTC nuevamente. Y bueno, nos estamos viendo el próximo viernes, Cacho. El próximo viernes. El próximo viernes. Hay que decir que hay una movida de los jóvenes del PICN3 en el Tejano este sábado. A todos los vecinos de la zona que vayan por el Tejano, una movida de rock importantísima organizada por los jóvenes del PICNT. Así que den una vuelta por el Tejano. Ahí va. Bueno, muchas gracias. nos Fede. vemos. Bueno. Bueno.